respecto a la vida de Juan Manuel de Rosas, conocen los aspectos más épicos, más heroicos, administrativos, etc. Pero hay algunos otros que no se han publicitado. Por ejemplo, me refiero a su afición literaria. No se habla de la afición literaria de Juan Manuel de Rosas, por ejemplo. Esa afición literaria que está incluso compartida y está también expresada en el círculo familiar de él. Por ejemplo, su hermana menor, de las mayores, la mayor, casada con una primera, Mercedes Rosas. Tenía salón, como Mariquita Sánchez de Thompson, tenía un salón donde se hablaba sobre los libros más actualizados de Europa. Se conversaba sobre filosofía, literatura, etc. Mercedes Rosas. Es la mayor de las hermanas, de 10 hermanos que hay en la familia, que muy pocos llegaron a la edad que llegó Juan Manuel. Juan Manuel llegó a los 84 años. Los hermanos tenían fallecido. Fue longevo Juan Manuel. Pero esa visión literaria no se ha estudiado bien, menos aún se ha publicitado, se ha hecho mención para que se conozca, ¿no? Recordemos que en su familia, no solamente su hermana, su sobrino, Lucio Mancilla, que es sobrino, ¿no es cierto?, por Agustina Rosas, casada con Mancilla, por ejemplo, o Valdés Rosas, también otro sobrino, un gran escritor de la época. Mercedes Rosas tiene varios trabajos que en la época eran leídos. María Montiel es una novela de Mercedes Rosas, que firmaba con María Sazón, que es al revés de Rosas, Sazón. No sé cómo se dice cuando... Un faro, diciamo guarda un faro di ciao. Un faro. Los sobrinos. Rosas tenía aficiones por la literatura. Un día lo visita en Southampton un libro de la familia Vega, Ventura Vega. Y había que la madre de este muchacho, Ventura Vega, había participado en las tertulias de Manuelita en Palermo. Este es un muchacho joven que lo fue a visitar a Inglaterra, a pedido de la madre, andaba a saludarlo a Juan Manuel de Rosas, que vive en Southampton. Vino el chico, el muchacho, a saludar a Rosas. Y después le escribe a la madre, ¿no? Y le dice, no, pero Rosas es un hombre instruidísimo, dice en la carta. Y me lo probó con las citas que hacía en su conversación. Conoce muy bien nuestra literatura y sabe de memoria muchos versos de los poetas clásicos españoles, dice este muchacho. Rosas escribe por lo menos 3 libros. Entonces lo menciona
menciona, le pusieron terreno en una carta a Josefa Gómez en otra carta. Y también lo menciona en su testamento, 3 libros, que los menciona por Madame Mendigarci también, estos 3 libros, pero que no los encontró, porque quizás cuando falleció Rosas fueron a parar a la biblioteca de su hija, de Manuelita a los hijos. No los encontró por Balanco. Les anticipo que por Balanco Mendigarci fue profesor mío en el proceso de la Espaneta, para por el 50. Fue interventor de Irigoyen en Mendoza. Y después con el peronismo se incorporó al peronismo y fue embajador en Grecia. Por Balanco Mendigarci. Era profesor de historia y venía al profesorado a fin de mes porque quería estar en la mesa de examen y no lo querían titular al suplente. Pedía permiso ante el Ministerio, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y venía a dar algunas clases a fin de año y estar en la mesa examinadora. Él ha estudiado algo el tema. Estos 3 libros se llaman, uno, La Ley Pública, otro titulado La Religión del Hombre, y otro libro sobre la ciencia médica, que tiene Rosas. Y además Corbalán Mendigarci se lo encuentra en un archivo, una libreta escrita, manuscrita por Rosas, que tenía buena caligrafía. Y una novela amorosa, en esa libreta, Rosa, parece mentira, ¿no? Rosa tiene una novela que se llama Desespera y mueres. Desespera y mueres. La novela de Rosa, que está en esa libreta que encontró el Corbalán Mendigarci en el archivo y que fue publicada en 1933 además, que está publicada. Nadie le llevó la punta. Sin aficiones literarias. Y uno lo puede apreciar también en los santos de la expedición al desierto, porque hay que tener imaginación, ingenio, inteligencia natural y tener un cierto nivel de instrucción para escribir todos los días un santo que el sargento que sabía escribir le leía a la tropa. Unos santos que eran 3 palabras que tenían un significado moral o un significado religioso, un significado histórico, o una simple expresión de literatura, una simple expresión estética. Santos y señores, esos santos. Pero así, durante un año, todos los días Rosas escribía un santo para la tropa. Esto habla del ingenio, de la inteligencia natural de Rosas y de su afición incluso por la literatura. Por ejemplo, en esos santos y señas, que dice, por ejemplo, unitarios traicionaron la patria, por ejemplo. Hay una expresión histórica, ¿no? Patriotismo sin desprendimiento, conversación, por ejemplo, ¿no? Es otro santo que fue a un sargento a la tropa. Amor sin respeto, novena. Como santo y santo que dice, bueno, deberes, derechos, sin deberes, violencia.
Sí, ahora usted dice esto. Eso es fascismo, es puro fascismo. Primeramente están las obligaciones, los deberes del pueblo. Tiene un santo y seña que dice: humilde soledad verde y sonora, por la geografía. Humilde soledad verde y sonora. Corbalán le chocó digamos, este santo, que esto viene de algún costillar literario verdaderamente no normal dentro de algún pensador. Y le encomendó a Fermín Estrella Gutiérrez, que fue un sabio de la literatura española y argentina, que fue también profesor mío en el profesorado. Le encomendó a Fermín Estrella Gutiérrez que buscara ver de dónde puede haber salido este santo y seña de humilde soledad verde y sonora. Y a la semana viene Fermín Estrella Gutiérrez me dice a Corbalán Mentilazo, y le dice: de Luis de Góngora, Rosa leía la Góngora. En filosofía y letras ni lo lee la Góngora ahora. Ni lo lee. En fin. En esa libreta que encuentra Corbalán, hay muchas sentencias, máximas, expresiones cortas, pero que son muy profundas y muy filosóficas. Voy a leer alguna, por ejemplo. La mujer gobierna al hombre más déspota, siempre que tenga mucho talento o bastante hermosura y poco amor. Yo creo que así, esas sentencias que tiene Rosa las usaba con mucha frecuencia. Por ejemplo, tiene otra: el hombre a los 10 años es conducido por cualquier bagatela, a los 20 por un amante, a los 30 por los placeres, a los 40 por la ambición, desde los 50 en adelante por la avaricia, pero rara vez por la razón y la sabiduría. Por ejemplo, hay que tener talento para en breves palabras describir ideas que son profundas, que son filosóficas. Por ejemplo, un ignorante humilde me hace compadecerlo. Un ignorante presumido me hace reír. Si esto vemos en el artículo, en la televisión, evidentemente uno se ríe, nos ve reflejado todos estos axiomas en la cultura cotidiana. Sería demasiado castigar a una mujer, hacerla amar a un sabio y casarla con un tonto. Estos son textos de la libreta encontrada por Corbalán. Las conversaciones de los necios son como los alimentos flatuosos que hinchan pero no nutren. Y también dice, da consejos, y nos da esos consejos los dan en forma de versos, en forma de poesía, con forma de estrofas. Por ejemplo, dar siempre con buena gracia, porque una bella manera añade al don mayor precio que aquel que en sí mismo encierra. Nunca publiques las gracias que alguna vez hayas hecho, pues deben estar ocultas como negocio secreto.
Sed prudente al trabajar, en el dormir y comer. Tendréis libres los sentidos, la salud sin padecer. No pidáis a Dios grandezas ni riquezas con porfía, pero para gobernaros, pedidles sabiduría. Si alguna vez me consideras de la inocencia acompañado, seguro entre las fieras, cuando de muchos hombres no lo he estado, de esto no te asombres, hay fieras más tratables que los hombres. Después tiene muchas copias, muchas de las poesías de los grandes pensadores, los grandes literatos españoles, y a veces los también. No me mueve, Señor, para quererte, el cielo que me tienes prometido. No me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tú, mi Dios, muéveme el verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor de tal manera que si no hubiera cielo yo te amara, y si no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Tratamos una poesía corregida de un soneto de Santa Teresa de Jesús. Era el lector de los mejores escritores españoles del siglo de oro. Hay otros también que hombres necios que acusáis, ¿no?, a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Esto es un soneto de Juana Inés de la Cruz, en total textual. Bueno, esta es la libreta que publicó, no toda, pero lo publicó en parte por Guarán Mendilazo, que ahora habla sobre la facilidad que Rosas tenía, o la afición que Rosas tenía en esta materia de literatura. Una afición totalmente natural. Lee instrucciones para los mayordomos, para los secretarios. Es una sabiduría impresionante. Un ingeniero agrónomo de hoy, la verdad se sorprendería por la sabiduría de los abuelos. Desde los 17 años hasta que entró en la política, otros 15 años más después, está en el campo. Tiene una sabiduría rural impresionante. Yo me acuerdo en este sentido de la atracción de Rosas, de su vida rural. Me acuerdo un panel que se hizo en el Instituto Juan Manuel de Rosas, donde estaba Ramal y Mayor, que hablaron sobre la trayectoria. Pero por ahí alguien se tampoco, no sé si a Ramal y Mayor, una revisionista, que Rosas expresaba a la burguesía mercantil porteña. ¿No? Dijeron, y como ellos habían dicho, después de nuestras exposiciones, están invitados todos ustedes, como también hago yo en este momento, para que aporten sus ideas, sus inquietudes, etc. Así enriquecemos más la conversación. Y levantó la mano una mujer, cuando terminaron. Le dije, yo coincido con ustedes en todo, menos en la clasificación sociológica de Rosas. En primer lugar, Rosas vive en el campo durante muchos años. Cuando se casa, a los 20 años, Encarnación viene en los meses del verano, de primavera y parte del otoño. Con los primeros fríos se va a Buenos Aires, Encarnación. Y Rosas continúa en el campo. De tal manera, dice esta mujer que levantó la mano, Rosas es un fronterizo.
es del burgo. Burgués es hombre del burgo, hombre de la ciudad. Y Rosa no es de la ciudad, es del campo, es rural. No es burgués, tampoco es mercantil. El mercantil es el que compra y vende, que no agrega al círculo comercial ningún valor agregado. El carnicero, el verdulero, el dueño del almacén de ramos generales, las profesiones liberales, los altos grados militares. Esa es la burguesía, la que hizo la revolución de Mayo, por otra parte. Y Rosa no está en ese extracto social. Rosa, como estanciero, es productor. Y al modificar la carne y convertirla en charqui, es empresario, o es anaderista. Son los primeros atisbos del capitalismo en Argentina, que es justamente su ingreso económico más importante. El ser saladerista, que exportaba en sus propios fletes a aquellos países que tenían población de incertidumbre para la carne salada. Y en las expediciones en la Argentina misma. Esto viene cuento de esta señora que Elena Bonura, nacida prematuramente. Elena Bonura, ¿quién quiere saber sobre la economía de la Confederación Argentina? Que le da Elena Bonura. No hay nada, era una mujer sabia. Y le hizo estas apostillas. Nada menos ni nada más. Y dijeron efectivamente que tenía razón Elena. Es decir, esas instrucciones a los mayordomos de estancias es una sabiduría impresionante. Claro. Hay cosas, por ejemplo, en una manada de 100 equinos, donde hay machos y hembras, dice Rosas, tiene que haber un solo cojudo de chiquero. O a lo sumo dos, porque se pelean. Un entero solamente, pues. Y a los demás hay que caparlos. A los demás, caballos. Porque si no se pelean. Y a los demás hay que caparlos. Y después explica cómo hay que caparlos, cómo se emplea el cuchillo, y el tajo cómo hay que hacer, etc. Es una cosa impresionante, impresionante, esto es impresionante. Como también tiene otro trabajo, que es instrucciones a los encargados del chakra, que es otro libro. También es un desecho de sabiduría, evidentemente. Uno dice, por ejemplo, cómo se debe manejar el arado. El arado en la primera vuelta, en la uña, qué grado de qué profundidad debe tener la primera pasada del arado. En la segunda pasada del arado, qué profundidad tiene que darle a la uña. ¿Qué distancia tiene que haber entre arado y arado? ¿Qué distancia debe haber? Porque esos detalles impresionan justamente por ser tan precisos y tan detalles. Uno de los peones manifestó que era una delicia ver 60 arados trabajando simultáneamente en ese campo. Es decir, que además de ser hacedor de vacas, criador de vacas, no era el asunto solamente, era agricultor y exportador de charqui, que ese es el gran ingreso de Rosa. Perdonen que haga una reflexión actualizada. Rosa fue el hombre económicamente más poderoso de América, de rico, y se fue sin un cobre. Y vivió en un rancho. Hoy se viene con un plazo fijo de 40.000 pesos y se van con 20 millones de dólares, al revés. Rosas es
conoce y maneja el nombre de todos, de 100 caballos, de 100 tonalidades cromáticas de los caballos. Ellos a mí me preguntan, digo tordillo, digo alazán, y no me pregunten más, no los domina 100 colores, tonalidades cromáticas para individualizar a los caballos. Y el empleo de términos que después fueron a parar a estudio a España, que pues al final que los aceptó, cabrestear, por ejemplo, y esto lo emplea, dice, porque explica cómo se puede convertir un novillo en buey. Yo desde pibe creía que era un animal distinto el buey, ¿no? El buey es todo un procedimiento que usted va modificando al novillo, desde chico lo cabrestea con el buey madre y lo hace caminar por cuánto tiempo, y explica cómo hay que uncirlo, ¿no? Y después cómo hay que cabrestearlo, ¿sí? Son los bichos que le dice sabandijas, ¿verdad? Diciendo las sabandijas que hay en el campo que es estirpar. Un inmigrante que se llamó Carlos Lemé, francés, vino a la Argentina, a radicarse en Argentina a comprar campo. Recorrió Córdoba y después recorrió la provincia de Buenos Aires, se quedó con la provincia de Buenos Aires y compró campo. Estamos en 1850, que no era cosita, ni mucho menos, por supuesto, ni sabía lo que era la política en el Río de la Plata. Y este hombre que se convirtió en estanciero, Carlos Lemé, manifestó que los peones de la estancia de un tal Juan Manuel de Rosas duermen sobre colchones, mientras que en las otras estancias duermen sobre el recado de los peones. El recado, ustedes saben, que está compuesto por el cojinillo, por una sudadera, por una encimera, en fin, una serie de trapos acolchonados que hacen que esa montura, como decía Rosas en el exilio, los ingleses no saben montar. Tráigame, le decía como un seno terrero en una carta, tráigame, mándeme el recado que quedó en la casa de los escudos. En la estancia había un reglamento que había que contar. Y alguna de estas anécdotas yo creo que en este mismo auditorio yo conté. Ya ciertas reglamentaciones que había que cumplir sí o sí. Disciplinó a una peonada chúcara, como eran los gauchos de esa época, y a indios remantiscos, y los disciplinó en el trabajo, y en el reglamento, en el respeto a la ley. Ustedes deben recordar aquella anécdota en la que uno de los artículos del reglamento decía que en los días asueltos no se puede salir del campo con el cuchillo, digamos, puesto en el cinturón. Sí, con el lazo, pero no con el cuchillo. Y para cerciorar su disposición, se cumplía un día, tomó su caballo, caballo colorado, ¿no? Alazán, habano, colorado, un gran caballo, de los caballos para montar, por supuesto, y se puso el cuchillo y pasó por la tranquera.
Y el mayordomo no le dijo nada. Volvió y le dijo al mayordomo, ¿cuál es la disposición? Los que trabajan, yo soy uno de ustedes que trabaja en el campo, y yo salté saliendo con la escucha. Así que se sacó la ropa, se sacó la camisa, ahora me castigas con 50 azotes, que es la penalidad que yo puse en esta casa. Y se hizo azotar 50 azotes delante de la pernada. Ese hombre lo sigue hasta la muerte. Porque veían eso, evidentemente. El primero en cumplir con los reglamentos era don Juan Manuel, el propietario aquí. Hay muchas anécdotas. Cuento que Mariano Miró era un comerciante poderoso, vivía en la actual Plaza Lavalle, y se vinculó con la zona de matrimonio con los Dorrego, muy amigo de Rosa. Esto lo cuentan bien los memorias. Lo cuenta de la Madrid, y uno de sus hijos incluso fue legado. Me dieron cuenta que un día estaban tomando mate debajo de un árbol. Y en un momento dado, Rosa le dice, espérenme, compañero. Pega un salto y monta un caballo que ya estaba enjaezado, ya estaba preparado. Siempre tenía preparado un caballo. Y empezó a correr hacia el fondo de la estancia. Y miraba, pero no veía nada. Pero Rosa sí había visto. No. La humareda había visto. Claro, era un cuatrero que estaba robando un novillo y nos llevaba a la rastra. Claro, al llevarlo a la rastra, en la tierra, la arena, ya dejaba su marca y a la distancia Rosa inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Así que lo corrió. Cuando el matrero vio que Rosa se venía al humo, largó el lazo, largó el novillo, se metió. Con tan mala suerte que pisó en una vizcachera, la vizcachera está de hueca. Y envió un campo con vizcachas, que el estanciero siempre tiene que la mano y come las raíces de abajo. Tierra hueca. El gaucho, el caballo pisa el hueco y se quiebra, se cae. El cuatrero queda aprisionado del caballo. Llega Rosas, pero sabía por dónde caminar, por arriba del vizcacheral. Se tira del caballo con la rienda en la mano. Malo agarra de la oreja y subí, y subí en el anca y lo llevo a la distancia. Mariano miró y seguimos tomando más, pero no dijo nada. Pero Rosa le dijo, negrito, que lo tenía al lado, le dijo algo al oído. Y miró y dice, yo lo que escuchaba era el chasquido, claro, lo estaban azotando al cuarteto. A la noche vamos a comer, diciendo, y había 3 platos. Será el otro huésped. Y al ratito, Rosa lo llama negrito y se me trae medio desnudo y con el poncho sobre las espaldas, lo que han soltado de lo lindo. Y me dice, tú lo siento, María. Bueno, y comienza una conversación con el cuartero. ¿Qué estaba haciendo? Y ya se ha dado cuenta me estaban robando un novillo, así que es el destino de los pobres. Así que yo te voy a dar una majada, te voy a dar una tranquilita, no vas a nada del fondo, te haces el rancho
Decime, ¿tenés mujer? ¿Tenés hembra? Sí. ¿Tenés hijos? Sí, 4. Y uno por venir. Bueno, yo soy el padrino. La cosa, en forma autoritaria, pero autoritaria. Yo voy a ser el padrino del último hijo. Te voy a dar ese grupo de animales y vamos a trabajar medias. Cuenta la historia. Ya no miró. Y ese Matredo llegó en el escalafón militar a un grado muy importante, no llega a decir quién es. Y en la sociedad porteña también a un grado importante. Va pintando el carácter de Rosas, por ejemplo, su sentido irónico. Yo no sé si conté a ustedes la burla que le hizo al almirante Macó. Una burla fue. A veces uno piensa, algún presidente de los países subdesarrollados puede cargarlo, o puede en fin, sí, hacerle un chiste a un diplomático del primer mundo, medio difícil. Bueno, Rosa se daba el lujo, se daba esos lujos. Cuando se firma el pacto el pacto Arana Macó, en octubre del 40, Macó invita a Rosas a comer en el Armen, una fragata francesa, y se había firmado la paz, y donde Francia cedió a todos los puntos que Rosas quería. Bueno, estaban comiendo rápidamente. El francés, el conde de Macó, le dice a Rosas, porque los europeos tienen por la Patagonia una rara curiosidad por la Patagonia. La Patagonia, ser grande Patagonia, muy grande la Patagonia. Y a ver indios, indios, son bravos los indios patagones, dice el francés. Y son bravos, pero tienen un problema. El francés lo mira a Rosas y dice, ¿qué problema tiene de tener Patagonia? No tienen cola. Tienen rabo. Tienen que perforar la quilla, el recado, para poder montar. El francés tener rabo Patagonia. Esta es una carta de Daniel Torres, mandada a Varela, que estaba exilado en Uruguay, Lorenzo Varela. Era un oficial federal, que era medio amigote de Florencio Varela, y le estaba escribiendo una carta explicándole todos los pormenores de esa comida. Y esa carta termina diciéndole Daniel Torres a Florencio Varela, y no solamente les hizo comer el tratado Arana Macó, sino hasta el rabo de los patagones, en la carta. En ese momento se habían ido todo el equipo que Rosas llevó a la fragata. Sí, se habían ido porque sabían que iba a salir con un domingo siempre de Rosas, con el embajador francés. Algo le iba a decir. Esta burla
una cosa espacial como se más frecuente. Tenía un sentido del humor, y a veces un humor bastante probado, ¿no? Esta fue una burla que le hizo a Macron. Algún presidente de un país subdesarrollado estará en condiciones de hacerle una burla al embajador inglés o al embajador francés. Hay un desprecio por esa paz. Los unitarios que querían, evidentemente no aceptaban esto. Macron cedió en todas las exigencias. Los unitarios en Montevideo no querían saber nada y se desilusionaron cuando se enteraron de la firma del Tratado Arana-Macó. Mientras escribió un octosílabo que dice: la bandera de Austerlitz, Francia, flameaba en Martín García y en su lado relucía en oriente el pabellón. Y entre el polvo se ven, porque el inmundo tirano las arrancó con la mano, gracias señor de Macron. Dice Mitre. Bastante precario. Esto es señal del espíritu de los unitarios que estaban desilusionados por el triunfo del país y la derrota de Francia. ¿Dónde surge el poder de Rosas? En primer lugar, el censo. Cuando él entra al poder en diciembre del 29, hay 56.470 habitantes en Buenos Aires. En la campaña, en la zona rural, hay 88.500. ¿De dónde surge el poder de Rosas? Cuando entra por segunda vez al gobierno, en Buenos Aires el censo marca 62.000 habitantes. Y en la campaña hay 110.000. Acá el censo lo está diciendo de la campaña. Acá, por eso es nombrado comandante de campaña, comandante rural. Es el hombre que más conoce el tema. El comandante de milicias rurales. Y ahí inicia, lo designa Vicente López Cano, después de la renuncia de Rivadavia por fracasos de la misión García, etcétera, el desastre que significó esa paz ignominiosa después de la guerra con Brasil, nos llevó a renunciar a Rivadavia, que lo reemplaza el Vicente López Cano y lo nombra a Rosas comandante rural. Y sacaron de Rosas en esta época, del 27, 26, 27, que establecen fuertes vínculos con las distintas comunidades indígenas. El primer parlamento, primeramente lo manda a un mestizo que lo tenía de empleado en la talla, también del monte, para conversar con algunos caciques y estar en condiciones de poder conversar. Rosa va, pone el punto en Tandil, y hacia Tandil se va Rosas solo, sin escolta. Trata de demuestra valentía. No, el mensaje es otro. Quiere demostrarle confianza, que le confía en los indígenas. Va solo también, sin esfuerzo. Nos espera ahí una muchedumbre de capitanejos, de caciques importantes y muchachos, haciendo, digamos, sus movimientos
en sus apariencias de combate, y aparecen Rosas en la lomada cerca de la piedra movediza. Tan Lili es piedra movediza en lenguaje mapuche, ¿no? Se me ocurre un escenario, un espectáculo de una inusitada belleza aparece con su caballo colorado, el rubio de ojos celestes, mezclándose con la mirada que hace silencio y entra en el bajo lo esperan los caciques. Comienza una semana del Parlamento. Rosa usaba su propio idioma. Y hablarle el propio idioma al enemigo es un elemento de dominación extraordinario. Es un factor psicológico importante. Le habla en su propio idioma. Es en esa época que él ya habla. Ningún cristiano hablaba el Pampa. Solamente Rosa hablaba el Pampa. Y como consecuencia de ese parlamento fue el parlamento de Guanaco, que es el límite entre San Luis, sur de San Luis y el norte de La Pampa, la laguna de ese nombre, y se firma otro tratado también. En esa época también es la fundación o la creación de varios centros que van a ser ciudades prósperas con el tiempo, como son ahora, por otra parte. Por ejemplo, ahora está inundada. Unirse a la federación. Estas fundaciones las hace Rosa, directamente o indirectamente mandando su gente. Federación de Junín. Cruz de Guerra, que es el 25 de mayo. Fortaleza Protectora Argentina, que es Bahía Blanca. Se llamaba Fortaleza Protectora Argentina. San Serapio Mártir de Azules, Tapaqué, Dolores, San Andrés de Giles, Las Flores, Lobería, Saladillo, Tornillo, Monsalvo, General Guido, Chibricón, Mercedes y otras más. El testimonio, el pensamiento arquitectónico de Rosa y la gestión de Rosa como coronel del cuerpo de caballería rural. Esas pequeñas poblaciones donde se le daba tierra a los soldados, a los costados del Fortín, donde se ciudades, hizo una obra extraordinaria, porque el límite de la Argentina era el Salado. No iba más allá. Era el Salado. Rompe con la geografía incluso. Y gana esas tierras para la producción. En ciudades que con el tiempo serán ciudades verdaderamente importantes. Yo conocía mucho las ciudades de la línea de la ruta 3, porque iba a ver a mi pueblo, a Punta Alta. Conocía toda la recorrida de la provincia de Buenos Aires, la ruta 3. Pero después, con el tiempo, y especialmente por el instituto, que tenía convenios con el Banco Provincia para hacer actos culturales en las ciudades de la provincia de Buenos Aires, conocí el oeste de las ciudades, por ejemplo, San Carlos de Bolívar es una belleza. El norte es una belleza. Ciudades de la provincia de Buenos Aires. Bueno, digo de dónde surge el poder de Rosa, siendo comandante de la milicia. Llega al poder, primer gobierno, segundo gobierno.
gobiernos, evidentemente, estamos con mano dura, tampoco hay que idealizarla, en el sentido de un falso humanitarismo, ¿no? Fue un hombre de mucho carácter, Juan Manuel. El otro día leí un artículo en La Nación de un tal Bracetti, en el suplemento de cultura del diario La Nación de los días domingos. Este intelectual que habla, bueno, los intelectuales que están de moda, el discurso único y correcto, de que el Estado, la represión del Estado, los derechos humanos, etc. Yo estoy bastante fatigado con ese tema. Porque habla de los derechos humanos. Y bueno, llega a la época de Rosas y el fusilamiento de Camilo Borman, Brasil. Y el cura Ladislao Gutiérrez y además, Camilo Borman estaba embarazada, y Rosa fusiló a tres. Y nadie estudió este tema con cierta delicadeza, con cierta desapreciación. Alto, un poquito más fuerte. Fuerte, por favor. Ustedes saben que Camila y el cura se fueron de Buenos Aires los primeros días de diciembre, porque ella le dijo al cura: me siento madre, es decir, siente los síntomas de embarazo en diciembre de 1847. Y para huir del escándalo que para ellos hubiera significado este tema, decidieron huir de Buenos Aires. Ellos se fueron. Así que es en diciembre de 1847. Bueno, Goya es encontrado por otro cura, y un cura que lo reconoce a Ladislao Gutiérrez. Bueno, yo no voy a hablar del fusilamiento en sí, ¿no? En realidad el fusilamiento no fusilaron a esa pareja, fusiló la sociedad de entonces. Los padres de Camila ni fueron a pedir compasión. Los curas menos, los jueces menos, y los opositores, los unitarios de Montevideo manifestaron. Esta es la prueba de la descomposición de la tiranía de Rosa. Así que Rosa dijo: pero todo quiere una cosita de el juez, yo no voy a hablar de eso. Y no voy a hablar sobre si está embarazada o no está embarazada. Y la voy a dar en conjetura. En agosto, que son sorprendidos y trasladados al cuartel de San Martín en la actualidad, y son fusilados en agosto del 48. Yo no sé mucho de ginecología, ni mucho menos, pero si una mujer habla de que está embarazada en el mes de diciembre, no había un ecógrafo en esa época, no se podía hacer, no había ecografía, se calculaba por las manifestaciones de la mujer, el ciclo menstrual interrumpido, etcétera, etcétera. Más o menos un mes y medio, no le casé con los síntomas del embarazo, un mes y medio, 2 meses. Y contemos, diciembre del 47, enero del otro año, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto son
perdió, o lo perdió la pobre mujer al bebé, o los bebés no querían nacer, porque este Estado era represor. Los bebés no querían nacer. Entonces he descubierto otras cosas, porque este autor, que lo leí hace poco, Braselli, termina la nota diciendo, para expresar su calidad y su ingenio: yo los días pares soy agnóstico y los días impares soy ateo. Y descubro que los días domingos son mentirosos y son ignorantes. ¿Qué puedo decir? Él dice, es muy ignorante, ni siquiera contó los meses. El embarazo en diciembre está gestada, el embrión está gestado un mes y medio atrás. Y se cuenta en octubre, no de diciembre, de octubre, 2 meses atrás, un mes y medio, octubre, noviembre, puentes de octubre hasta. Prohibió que se manifestara fiesta cívica de comienzo natalicio. Por el contrario, rindió honor hasta el 25 de mayo al 9 de junio y al cruce de los Andes. Bueno, Rosas finalmente ya no está más en el poder político y está en el exilio. A mí se ha visitado de vez en cuando por alguna Argentina. Hay un tal Orce, es un agente comercial que vincula a los importadores y a los exportadores. Orce, se han hecho amigos de Rosa, incluso le regaló la ropa. ¿Cómo está la Rosa? ¿En qué condiciones económicas? Que practicaron sobre todo, los pantalones, lo que no camisa, Orce a Rosa. Y también camino. Fue el gestor del Frente de Paraguay, un gestor, un empresarial. Y Orce intenta visitar algunas plazas tuvo. El primer aporte que fue cuando se desconfiscaron sus bienes, Urquiza desconfiscó sus bienes, ¿cuánto pudo? Un mes. Pero en ese mes, el Pomuceno Terrero revendió las casas a Martín y juntó unas cuantas miles de libras, que era una fortuna para Inglaterra, porque le mandó el valor de las Santas abajo. Acá a matar, kilómetro 3, ruta 3, kilómetro 39 y 40. Y entonces un día llega a la estancia, cosas tenía. Y el general está pescando. Las cosas había hecho de ese rancho un casa grande y hasta un lago artificial acá estaba pescando y al lado de otra canita y ahora se lo ve, ¿cómo le va a generar? Y esa canita para que diga usted que no lo quiso. Estando en Buenos Aires le escribo una carta. Mándenle muchos cariños a mi ahijado, y ahijado le pone la H adelante. Le mandan una carta hoy, miren que le dan la H, va entre la A y la I. En fin, a Rosa que había tenido a la Argentina en un puño, ¿no? Hace
que hace esta apreciación de la ortografía de Rosa. Ustedes saben que la palabra sonso es con C, no es con S, es tonto, sector, pavo, pavote. Voy justamente a inspeccionar mi correspondencia para Buenos Aires y al vestido que estos son sus correspondes. Y esas cosas. Vamos a leer algunos autorretratos del libro de Busanillo. Fue un liberal que fue evolucionando hacia el revisionismo. Y acá está, digamos, un autorretrato de Clark. Es visitado por lo que visita un tal Ramón Guerrero, que es un funcionario chileno a Rosas. Y cuando está en Chile, este funcionario, este magistrado chileno, escribe una nota describiéndolo a Rosas. Ramón Guerrero. Rosas tiene en esa época ya 73 años. Y sale publicado en un diario chileno, este autorretrato que le hace este chileno. Y después es, digamos, este retrato es copiado por un diario argentino. Y Josefa Gómez le manda a Rosas lo que ha salido publicado en un diario argentino del retrato que le hizo el chileno. Y Rosas le escribe a su vez a Josefa Gómez y le dice: no es cierto, no estoy encorvado. Estoy más derecho, mucho más delgado y más ágil que cuando usted me vio la última vez. No me cambio por el hombre más fuerte para el trabajo. Y hago aquí todo sobre el caballo. Lo que no pueden hacer ni aún los mozos. Tiro el lazo y la bola, como cuando hice la campaña a los desiertos del sur en los años 33 y 34. No estoy completamente calvo, como dice ese señor. Ni aún calvo, me falta un poco de pelo en la frente. Las patillas que uso son todas blancas, esto es cierto. Son las mismas casi con que vine en el 52. Eso de las barbas, como de 5 o 6 días, es cierto. Por economía solamente me afeito cada 8 días. Y por la misma necesidad de economizar lo posible. No fumo, ni tomo vino, ni licor de ninguna clase. Ni tomo rapé, ni algo de entretenimiento. Mi comida es la más pobre en todo. Las espuelas que siempre tengo puestas no son muy grandes, son moderadas. Y de preciso tamaño para que puedan serme útiles. Nunca uso zapatos. Lo que siempre he usado y uso son botas. No es cierto que me intitule su excelencia el capitán general. No me nombro de otro modo sino Juan Manuel de Rosas, que a veces Juan Manuel de Rosas y López. Cierto es que dije que no recibía visitas ni las hacía, por no tener recursos ni tiempo para ello. Que Lord Farmington me visitaba y yo lo visitaba también a él una vez por año. Esa es una autobiografía que hace esa gente en el libro de José Luis Busanillo. También es muy interesante porque dice Brosas, también que hace una descripción de Rosas, que yo considero una de las más precisas. Brosas es un funcionario de la embajada en la época justamente de los torpedos altos del colonismo. Claro, el conde Juanet
embajador, no sabía hablar castellano. Y Rosa no sabía hablar francés. Por lo tanto, Rosa sabía hablar castellano y francés. Hizo de intermediario en esta audiencia que Rosa le concedió al conde Gualet para discutir los términos de la paz. Así que tuvo la oportunidad de estar como 3 o 4 horas mirándolo a Rosa. Y que bastante le puso el retrato que hacía este funcionario de la embajada francesa. Es para considerarlo. Rosa se de talla mediana, regular y grosor. Su gran vigor muscular, su tez blanca y su cabello rubio, parece un gentil hombre normando. En su fisonomía ve una notable mezcla de astucia y fuerza. Generalmente tranquilo y aún bastante suave, cobra en ciertos momentos por la contracción de los labios una expresión de dureza reflexiva. Es dueño de su pensamiento y de su palabra. Habla con facilidad pero desigualmente. Pasa de los términos elegidos y aún elegantes a la trivialidad, acaso con alguna afectación. Es otra de las formas singulares de su expresión, convincente y artística de manejar o conducir con habilidad la conversación. Sus palabras no son jamás categóricas, son más bien difusas, complicadas, de digresiones y frases incidentales, una prolijidad evidentemente premeditada y calculada. Es difícil seguir la conversación de Rosa. Dotado de una voluntad reflexiva, casi técnica, su gobernante esencialmente absoluta. Muestra gran horror por las sociedades secretas, las logias como las llama, aunque la mazorca fundada por él, es un error también, fundado por él, una sociedad secreta que se hizo público por los mismos excesos en que incurría. Se indigna de que puedan suponer de él la menor afinidad contra los revolucionarios enemigos del orden social. Como hombre de Estado, finge en sus máximas una gran austeridad que no guarda a veces en su vida privada. Yo sé muy bien, dice Rosa, creo provenir de la esto de la literatura media, etcétera, más o menos se puede deducir de otras descripciones 1,77 de estatura. Que para aquella época una estatura alta, digamos, 1,75, no 1,80. Hay otras, pero sacó un libro de Martín, sacado hace poco, de Juan Manuel de Rosa. Hay otra un escritor chileno que se llamó Pérez Rosales, escribió, que también lo visitó, a Rosa. Dice, después, la forma en que lo escribe, de dónde lo escribe, es en Rockstone, porque Rosa en los primeros años, con la plata que había tenido de la venta de la casa San Martín, estuvo en un hotel y después en una casa más o menos decorosa. Después alquiló al chacra de Southampton, en un barrio alejado del centro rural de Southampton. Pero en los primeros años tuvo cierto capital mandado y además porque Josefa Gómez tiraba la gorra acá en Buenos Aires, y aquellos adictos que quedaban, funcionarios, viudas de los funcionarios de Rosas, siempre ponían algún pesito y Josefa Gómez le enviaba plata a las cosas.
instante después se adelantó a recibirme, el mismo Rosas. Era entonces un hombre como de 62 años de edad, de estatura más que mediana y robusta complexión. Lucía su rostro sobre una tez blanca y sanguínea, dos hermosos ojos azules, una nariz aguileña y un par de labios, aunque finos, perfectamente diseñados. Se viste como un honrado y modesto inglés de mediana fortuna. Acá digo por esto que lo encontró en la casa de Ronston. No solamente por el año en que está fechada la carta, en la descripción, sino porque Rosa después en la granja va a usar siempre pantalones anchos y chaquetas y espuelas, etc. Porque trabajaba el campo, tenía otra vestimenta. Yo no le vi en ese día ni el chiripán ni tampoco el grueso pantalón con vivos lacres, ni mucho menos el chaleco de lana colorada y la divisa que afectaba a Luciano González, ya en las revistas o ya en los campos de batalla, como me aseguraron en América, que lo encontraría al dictador vestido así. Entonces, en un momento dado me dijo, vea usted todo esto, paisano, pues aquí tiene mi archivo privado, es mi gobierno. Aquí puede usted encontrar no solo documentos que justifican mis actos, sino también muchos de aquellos que acreditan la de leal conducta de mis enemigos, ingratos unos, malos casi todos. Ya vendrá el día en que todos estos documentos vean la luz pública y de ello me ocupo ahora, agregó señalándome con la mano la multitud de papeles borrajeados que tenía en su escritorio. También recibe los libros de los Sanchorena también. Rosa me escribió la duda de los Sanchorena, diciéndole lo que le debían a los Sanchorena, y era la Josefa Gómez, le dijo que los Sanchorena no le mandan nada, y usted le administró los campos durante muchos años. Acerca de las condiciones de su quinta, el mismo Rosa nos describe así: los ranchos de esta chacra hace muchos siglos que fueron hechos. Nadie quería arrendar esta chacra. Rosa tranquilo arrendó. Cuando en un momento dado había recibido una plata, pudo haber comprado, y no lo compró sencillamente porque no quiso perder su nacionalidad de argentino. Porque las leyes inglesas explicitan que aquel que quiera ser propietario de Inglaterra debe acceder a la nacionalidad inglesa y renegar de su origen. Y Rosa no quiso, y fue, alquiló la chacra de Southampton hasta que se murió. Nadie quería arrendar esta chacra por la esterilidad de las tierras, la antigüedad de los ranchos, amenazando ya en varias partes caerse, y las inmundicias de todas clases, ratas, víboras, comadrejas, todas clases de animales dañinos, inmundos y venenosos en las paredes y techos, como arañas donde yo he limpiado y componiendo todo. Los ranchos ahora ya están limpios y acomodados, pobremente, pero pienso que no será mejor que los de su estancia. Josefa Gómez tenía campo en Entre Ríos, por eso era la que iba a la casa de Urquiza a pedirle plata para Rosa. Y se le mandó plata, le mandó 1000 libras, me prometió que todos los años le iba a mandar plata, y fue una sola vez que le mandó, después no le mandó más. Pero era Josefa Gómez la que iba a la casa de Urquiza. Y la mujer de Facundo le mandaba. No es que la mujer de Facundo le mandaba. ¿Era? Que la mujer de Facundo
Ah, Mandaba para Dolores Fernández también le mandaba, la viuda de Facundo le mandaba plata, sí, sí, así es, así es. Ahora los brazos están limpios, etc. La casa de la granja es muy amplia, techo de paja, 9 habitaciones acompañadas de distintos cuartos auxiliares. La dependencia incluía cocina, un cuarto, uno para el peón de compañía, la salita que hacía a su vez de la habitación de Margarita cuando venía a visitarlos. En un artículo aparecido en el periódico Southampton Times de la época de cuando fallece Rosa, dice: era una persona generosa y hasta sentimental con sus contratados. Tal es así que el 25 de diciembre de 1865 le habría obsequiado a su peluquero, jefe de Vives, como testimonio de reconocimiento a sus servicios, una taza de afeitar de plata grabada que había sido hecha en Buenos Aires. Según sus propias palabras, este objeto es más para uso que para lujo, le dijo. Su valor o mérito principal consiste en haberme acompañado en todas mis campañas. El general Rosa siempre pagó a los empleados y peones de su quinta alrededor de un tercio más de los salarios corrientes en el distrito, pero tenía la peculiaridad de tomarlos únicamente día por día. Cada hombre era pagado diariamente e informado si se le necesitaba o no al día siguiente. En la práctica los hombres estaban en empleo regular y pocos cambios eran hechos. Tan estrictamente disciplinarios fueron sus hábitos que el tiempo de trabajo de cada hombre era calculado hora por hora. Fue siempre una característica del fallecido pagar bien por el trabajo que contrataba, pero era rígido en comprobar que el trabajo se cumplía. Es un artículo que salió en el diario Southampton Times. Bueno, llegamos así al final de estas ajusticias. Rosa está muy pobre, tiene 84 años. Y le manda una carta a su hija. Le escribe a Manolita para desahogarse, y dice: triste, siento decirte que las vacas eran 4. Ya no están en este fardo. Dios sabe lo que disponía, y el placer que sentía al verlas, en fin, llamarme, ir a mi carruaje a recibir alguna ración cariñosa por mis manos y en enviar a ustedes la manteca. Las he vendido por 27 libras. Y si más hubiera esperado, menos hubieran ofrecido. Así se iba clausurando la historia de ese estanciero y agricultor. Y a pocos meses después, la humedad y el frío de Inglaterra lo tomó con sus pulmones, lo atendió el doctor Willy, era el médico de él, inmediatamente dijo que dio cuenta de la gravedad del tema, pulmonía, congestión pulmonar, pulmonía, y le telegrafió a Manolita, que estaba en Londres. Manolita viene el 8 de marzo, llega, conversa con su padre que está en la cama, fiebre, y ya sin fuerza prácticamente. Y el 14, muy de mañana, la doméstica corre hasta la habitación de Manolita y su padre se ha descompuesto. Manolita llega finalmente
consultorio de su padre, y le dice, Tatita, ¿cómo está? Niña, no sé. No sé. No es nada. No es nada. Y ahí fallece. Muchos años después, el cura Leonardo Castellani redacta un verso que dice: sintióse en una ventolera de la pampa infinita, hollando en un potro la gramilla helada, oyó como una voz desde lejos le decía: ¿cómo anda, Tatita? Y se oyó a sí mismo muy lejos: niña, no es nada, no es nada. ¿Alguna pregunta? Conversar, Escribiste, Jorge, has escrito sobre el diccionario Pampa, que es la última cosa que faltaría haber dicho desde Usted nombró una persona, Grosal. porque Grosal, Grosa. un francés que lo trató muy mal a la Universidad de Rosas. Que decía que los médicos eran simples curanderos y los abogados simples leguleros, siendo que Comergat era los universitarios de abogados, inclusive hubo más médicos y más abogados que en otras